Hello, let's continue with week number 12. The topic is adverbs of frequency. Let's start. En este video veremos el siguiente tema llamado adverbs of frequency o adverbios de frecuencia, que son aquellas palabras que nos ayudan a determinar qué tan frecuentemente realizamos ciertas acciones. Empecemos. Estos son algunos ejemplos de los adverbios más cotidianos que podemos usar. Y este es un porcentaje de qué tan frecuentemente significa. Por ejemplo, una actividad que se realiza el 100% de las veces, podemos utilizar la palabra always, que significa siempre. Para aquellas actividades que están entre un 80 o un 90% de frecuencia, utilizamos usually. Usually. Aquellas actividades que tengan entre un 60 a un 70% de frecuencia, utilizamos often. Often. Aquellas que tengan un 50% de frecuencia, utilizamos sometimes. Sometimes. Y aquellas que nunca se realizan, utilizamos never. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta primera categoría se basa principalmente en la estructura de simple present. Si yo quiero decir yo siempre me cepillo mis dientes, diría I always brush my teeth. Si yo quisiera decir que mi hermano usualmente hace ejercicio, my brother usually exercises. Si yo quiero decir que Sergio frecuentemente ve una película nueva, diría Sergio often watches a new movie. Si yo quiero decir que David y yo a veces salimos a comer, diría David and I sometimes eat out. Y si yo quisiera decir que mi mamá nunca bebe alcohol, diría My mother never drinks alcohol. Aquí tenemos una nota muy importante que dice The adverb goes before the verb. Entonces, cada vez que estemos hablando en esta estructura de simple present, nuestro adverbio siempre va a ir antes del verbo. Continuemos con el siguiente ejemplo. En esta columna vamos a ver ejemplos utilizando el verb to be. Veamos. Si yo quiero decir que yo siempre estoy feliz, diría I am always happy. Si yo quiero decir que mi hermano está usualmente en el trabajo, diría My brother is usually at work. Si yo quiero decir que Sergio frecuentemente está en la librería o en la biblioteca, diría Sergio is often in the library. Si yo quiero decir que David y yo en algunos momentos estamos en el gimnasio, diría David and I are sometimes at the gym. Y si yo quisiera decir que mi mamá nunca está tarde, diría My mother is never late. Aquí tenemos este pequeño pedazo de información que nos indica que the adverb goes after the verb to be. Entonces, cada vez que estemos utilizando el verb to be y cualquiera de sus variaciones, el adverbio siempre va a ir después del verb to be. Ahora vamos a checar cómo podemos realizar preguntas. Y la pregunta para preguntar sobre frecuencia sería how often, que significa qué tan seguido. Si yo quisiera preguntar qué tan seguido te ejercitas, diría how often do you exercise? Recordemos que you puede ser sustituido por cualquier sujeto correspondiente al auxiliar do. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando does. How often does she read? ¿Qué tan seguido ella lee? Y recordemos que también podemos modificar este sujeto con alguna de las otras dos opciones. Y alguna respuesta puede ser I always exercise. Yo siempre me ejercito o she never reads. Muy importante, recordemos que cada vez que estemos utilizando los adverbios de frecuencia, cuando estemos hablando en tercera persona, el verbo continúa con su terminación especial. Aquí vemos de una manera más detallada la estructura de esta pregunta. El primer elemento sería how often, luego nuestro auxiliar correspondiente, luego el subject, el verbo en su forma base y finalmente el complemento. Si yo quisiera decir qué tan seguido Charlie y Mike comen vegetales, diría
How often do Charlie and Mike eat vegetables? Y si yo quisiera preguntar qué tan seguido Roberto mira una nueva película, diría, How often does Robert watch a movie? Thank you. See you next class.